Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de viernes. Llegamos al viernes, Martín. Llegamos al final de por lo menos nuestra semana, porque este noticiero tiene esa característica. De domingo a viernes, en realidad, estamos efectivamente completando la seguidilla en jornada gris en Montevideo y con información que conecta a la fuerza política gobernante y al gobierno con un tema candente vinculado al mundo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó en la Diaria Radio que lo que actualmente ocurre en la Franja de Gaza es un genocidio y que las acciones del gobierno israelí no se justifican y son totalmente asimétricas con relación al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Parece ser que la discusión termina siendo de palabras, dijo Sánchez, consultado sobre por qué el gobierno uruguayo no ha empleado la palabra genocidio, pese a que una comisión independiente de la ONU concluyó recientemente que Israel lo está cometiendo. Esto se da en un contexto, y es que el presidente de la República, Yamandu Orsi, se prepara para viajar el domingo a Estados Unidos para participar de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York. El mandatario estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Bien, tendremos esta información, repercusiones de la misma, pero hay mucho más. Ya mismo repasamos la última tanda de titulares de esta semana. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que no se entiende la discriminación a la Universidad de la República que está planteada en el presupuesto y cuestionó ante las y los legisladores que la propuesta presenta más elementos de continuidad que de transformación. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que el artículo del proyecto de ley de presupuesto que flexibiliza y agiliza el divorcio por sola voluntad de una de las personas cónyuges es muy poco serio y planteará que se discuta aparte en la Comisión de Constitución y Códigos. El proceso de elaboración de los pliegos para el llamado a licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el periodo 2026-2029 ingresó en su etapa final, luego de que este jueves fuera entregado el último borrador a los 30 clubes que integran el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF. Se presentaron los resultados de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud rural 2024, el primer relevamiento nacional sobre la situación de la primera infancia en el medio rural del Uruguay. Comienza el ciclo del Sello Nacional de Música Independiente Fil de Agua. En sitio se realiza el festival Buena Vibra con bandas internacionales y locales. Esas son algunas de las novedades que traerá Nacho Vázquez en la columna cultural. El gobierno de Estonia denunció que 3 aviones de combate rusos ingresaron en su espacio aéreo en el Golfo de Finlandia sin autorización y permanecieron allí durante 12 minutos, en lo que se calificó como una incursión descarada e inédita. La decisión final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y su posible firma en diciembre solo depende del Consejo Europeo, según coincidieron el canciller brasileño y la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad Europea. Aquí está TV Ciudad, aquí está MBD Noticias y lo que abarca sus dispositivos, porque nos pueden seguir a través de tvciudad.uy, el sitio web del canal, también a través del canal de TV Ciudad en YouTube, y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Capital y Cercanías y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque llegan los adelantos desde los móviles. Sí, Martín, y en primer lugar comenzamos con un adelanto que tiene que ver con el tema de portada. Decíamos, el secretario de la Presidencia habló de genocidio por parte de Israel en la Franja de Gaza y también ayer sacó una declaración la bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio pronunciándose de la misma forma. Mariana Abreu con repercusiones. ¿Cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Sí, vamos a estar analizando qué implicancias políticas tiene estas declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, también estas declaraciones de las bancadas del Frente Amplio y algunos otros hechos políticos regionales y también nacionales junto al analista internacional Gustavo Calvo. Así que en un ratito vamos a estar con todos estos temas. Y ahora nos vamos con Diego Martini a la Facultad de Ingeniería para conocer un poco más de esta expedición Uruguay Sub 200 que llegó a su fin, pero que va a tener mucho para analizar, Diego.
Sí, así es, va a tener mucho para analizar. Buenas tardes para todas y todos, porque recordemos que el Ocean Smith, que estuvo casi un mes en las profundidades del mar uruguayo, tenía un robot, el Subastian, que iba recogiendo todos los elementos, y se va a desarrollar un conversatorio ahora en la Facultad de Ingeniería con 2 de los 8 pilotos que manejaban ese difícil robot, con mucha paciencia para ir recolectando las muestras que nos daba el mar uruguayo, así que hablaremos en unos minutos. Otro asunto. La secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Colette Spinetti, reconoció en diálogo con MBD Noticias que fue contratado como adjunto para desempeñarse en la secretaría que ella encabeza, una persona con la que en el pasado tuvo un vínculo afectivo, pero negó que en lo que va de la gestión haya realizado esa repartición gastos excesivos. A todo esto, el diputado colorado Felipe Schipani, ante distintos señalamientos, entre ellos provenientes del grupo Frente Amplista País, que Spinetti integró hasta hace un tiempo, pide que la secretaria de Derechos Humanos sea, digamos, o concurra, mejor dicho, al Parlamento. Se habla de irregularidades en algunas contrataciones en la Secretaría de Derechos Humanos. Se habla de gastos excesivos, por ejemplo, en viajes, en servicios de catering. En fin, yo creo que hay una situación que amerita que el Parlamento cumpla con su función, que es la de contralor del Poder Ejecutivo. En la Secretaría tengo 4 contrataciones, ¿va? Las 4 contrataciones, los contratos dicen que son adjuntos. ¿Ah? Los contratos lo dicen. Por lo tanto, esta información que sale de que Tomás es mi adjunto, en realidad no es una información seria, porque las 4 contrataciones son de adjuntos a mí. Bien, comenzamos ahora el desarrollo de la información. Les contamos que los clubes de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya recibieron el proyecto de pliego licitatorio para la venta de derechos del fútbol local, que en breve será sometido a votación por el Consejo de Fútbol Profesional. Y atención, porque MBD Noticias accedió justamente a ese documento que en los 6 sublotes en los que se divide la venta de los derechos comerciales, que es, digamos, el producto más preciado, apunta a un piso mínimo de ingreso de $184 millones por los 4 años por los que se extenderá el futuro contrato. El sublote 1, que abarca derechos de transmisión audiovisual local por cable y TV abierta, tiene un piso de $106 millones por los 4 años de contrato, es decir, de 2026 a 2029 inclusive. El sublote 2, que abarca derechos de transmisión por streaming, tiene un piso de $34 millones. En el sublote 3, que corresponde a los derechos de transmisión internacional, el mínimo para ofertar es de $6 millones. El sublote 4, que refiere a derechos de patrocinio y merchandising, tiene un piso de $24 millones. En el sublote 5 figuran los derechos para los denominados live feeds y date feeds, es decir, contenido multimedia que se emite en tiempo real en Internet y resúmenes con imágenes de partidos ya emitidos, respectivamente, y el piso es de $8 millones, mientras que los sublotes anteriores abarcan a los torneos de Primera, Segunda División, Divisional C y las categorías A y B de juveniles. Hay un sexto sublote que hace referencia a otras competiciones y comprende a la Copa AUF Uruguay, la Divisional D, el fútbol femenino, el fútbol playa, la Copa Nacional de Clubes de OFI y el Campeonato de Selecciones de OFI, y tiene un piso de $6 millones. La suma de los mínimos de cada sublote da una recaudación base de $184 millones acumulados en 4 años, siempre que en todos los sublotes haya al menos una oferta. En ese escenario, el piso mínimo de recaudación anual sería $46 millones. En la actualidad, Tenfield paga $17 millones al año por la mayoría de los productos que ahora la AUF pondrá a la venta separados por sublotes a través de la licitación. Además de los derechos comerciales recién repasados, en los que la AUF será vendedora, la asociación también licitará otros 2 bloques de productos: la producción audiovisual de los espectáculos y la producción comercial de los mismos, pero en ambos casos será compradora de servicios, por lo que allí elegirá el precio menor ofertado. Todo este proceso está regido por un documento base general que, entre otras cosas, excluye de presentarse a la licitación a empresas involucradas en el FIFA Gate. Si bien en su momento circuló un borrador en el que también se excluía a empresas que tuvieran litigios con la asociación, en la actual redacción esa cláusula no está incluida. Presenta UTE. Porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo.
Ahora cambiamos de asunto porque terminó la expedición marítima Uruguay Sub-200, pero hay gente que participó de ella que ahora cuenta la experiencia, tema del móvil que ya encara Diego Martini. Sí, así es, compañero. Bueno, lamentablemente ya terminó esta expedición para quienes la estábamos siguiendo y veíamos todos los días, pero por suerte hay muchas horas de grabación y mucho material que fue recabado que va a estar disponible para todo nuestro país para poder seguir investigando y poder seguir desarrollando sobre el fondo del mar uruguayo. Y para hablar de esto, estamos con dos de los pilotos que manejaban justamente ese robot donde veíamos que se iban captando las muestras del mar uruguayo, que van a estar en un conversatorio ahora en la Facultad de Ingeniería y amablemente, bueno, nos esperaron para poder hablar. Joel y Michael, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia. Eran 12 horas el turno mientras se manejaba el robot. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, somos un grupo de 8, divididos en 2 turnos de 12 horas cada uno, 4 y 4. Entonces, desde el lanzamiento, por ejemplo, se necesitan 4 personas para el lanzamiento y la recuperación. Y luego después, pilotaje y copilotaje, ya son 2 personas. Entonces nos turnábamos 2 horas y 2 horas, así para descansarnos y no estar todo el tiempo, pues porque es un poco tedioso o cansado. Entonces nos íbamos turnando 2 horas, luego se iban a descansar, regresaban los otros 2, hacían lo mismo y así nos turnábamos. Entonces era un poco más descanso de esa manera. Mucha paciencia, mucha precisión a la hora de trabajar. Sí, bueno, sí, porque para adquirir estos organismos que a veces son muy sensibles, muy frágiles, se requería cierta paciencia, entonces había que hacerlo con mucho cuidado. Igual tenían a 3,5 millones de uruguayos que siempre estaban ahí mirando, dando indicaciones, diciendo que sí, que no, porque no sé si saben que somos 3,5 millones de entrenadores o de quienes manejamos robots también. Bueno, muchas gracias por eso, por todas sus instrucciones, nos ayudaron mucho en realidad. Por decirnos cómo hacerlo, muchas gracias a todos. Además también consultarles de dónde son y cómo se vinculaban al instituto. Yo soy de Brasil, trabajo en la industria de óleo y gas, en petróleo por 20 años antes de me juntar a ciencia y antes como buzo comercial. Se cansa mucho la de petróleo porque es muy aburrida y la ciencia es más divertida, mucho mejor. Yo soy Joel de Tamiagua, de Veracruz, Tamiagua, Veracruz, México. Y también vengo de la industria del petróleo y la energía. Muchos años, ya nos conocíamos de 20 y tantos años y 20 y tantos, y sí. Entonces lo mismo, llegamos a la ciencia, que pues, es diferente, la atmósfera, pero mucho mejor, o sea, sin desprestigiar al otro, o sea, pero llegamos acá muy bien. ¿Con qué se encontraron en el mar uruguayo? Mucha belleza, muchos corales. La verdad, era inesperado una masa tan grande de corales a alta profundidad. La coleta fue excelente, muchas especies nuevas. Yo pienso que hasta los investigadores se sorprendieron con la cantidad de vida que encontraron a esta profundidad. Y también fuimos al naufragio y el navío estaba en muchas buenas condiciones. Y este navío cuando se fue abajo, él fue en pie. Entonces no se sabía o que iba a encontrar. Y llegamos, ele estava assentado perfeito. Penso que viram as imagens, se não las viram, está na internet. Excelente a posição e a vida no navio, muito bonito. Todo muito bem. Estaban acompañados justamente por nuestro compañero Gustavo Vila, por el cantante Alejandro Balvis. ¿Cómo fue también esa experiencia? Foi uma experiência nova, porque sempre teníamos artistas da área de pintura ou artistas plásticos. Em mis viagens nunca me tocou um cantante. Mucho más divertido. Ainda más él que tiene una personalidad excelente. Fue una viaje excepcional, comparada con las otras que también son buenas, pero esta fue muy divertida. Incluso llegó a componer una canción que la cantó, que ya la hemos escuchado. Sí, bueno, la compuso ahí a bordo y la compartió con nosotros la última noche, precisamente anoche. Y fue emocional, ¿no? Casi a punto de las lágrimas, algunos de todos, de los que estábamos ahí, y sí, fue bastante emotivo. Bien. ¿Cómo sigue el camino para ustedes, el recorrido ahora? De aquí vamos a descansar. Yo estoy aquí a 4 meses, entonces está tiempo de ir a la casa, y yo regreso, y los dos regresamos en noviembre para la próxima campaña. ¿En dónde va a ser? En noviembre embarcamos en Montevideo y vamos a Argentina.
Argentina o a la Cañón. No me acuerdo, porque cada viaje es un cientista líder distinto. Yo no me acuerdo quién es el líder de la próxima viaje. No, está demasiado al frente, no me preocupo por ahora. Por eso. ¿Qué queda para que investigadores uruguayos puedan investigar de todo lo que fue recabado, de todo lo que capturaron con el robot? ¿Cuál fue la pregunta acá? ¿Qué queda para que los investigadores uruguayos puedan seguir investigando de todo lo recabado, de todo lo que se vio? Sí, bueno, que sigan con la curiosidad, que esto los motive a que investiguen más, ¿no? Que pongan más recursos, más gente, para que descubran lo que tienen, dónde están ustedes puestos, que es Uruguay en realidad, debajo, ¿no? Para que puedan apreciar y, quién sabe, ¿no? Muchos científicos, ingenieros en el futuro. Bien. Bueno, gracias a ambos y esta actividad comienza ahora y se puede ver por streaming también, ¿no? Sí, va a estar en probablemente YouTube, streaming al vivo de la universidad. Yo no sé cuál es el sitio para acompañar, pero probablemente lo van a presentar. Muchas gracias a ambos. Nada, Gracias. al contrario. Bueno, buenas noches. Gracias. Volvemos a estudios entonces con esta información y con esta expedición que ya se termina y que podemos ver las imágenes en YouTube. Muchas gracias, Diego, resto del equipo y también a los entrevistados por el aporte en la entrevista y por el aporte durante la expedición. Muy bueno, realmente. Y ahora cambiamos de asunto y nos aproximamos a lo abordado en la portada, porque el próximo domingo el presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará a Estados Unidos, donde participará de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se va a desarrollar en la sede de ese organismo en la ciudad de Nueva York. El mandatario estará acompañado por los ministros Mario Lubetkin, de Relaciones Exteriores, Gabriel Odone, de Economía y Finanzas, Cristina Lustenberg, de Salud Pública, y Edgardo Ortuño, de Ambiente. Según publicó Montevideo Portal, la delegación tendrá distintas actividades que se van a sumar, naturalmente, a la cumbre de la ONU. El permiso del Parlamento es para ausentarse hasta el 27 de septiembre, instancia que se da en cumplimiento del artículo 170 de la Constitución de la República. Y hoy el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que en Gaza hay un genocidio, pero aclaró que esa es su opinión y que no representa la del gobierno. Entrevistado por la Diaria Radio, justificó que el Poder Ejecutivo no haya usado el término y relativizó la importancia de las palabras, pero no descartó que el presidente Yamandu Orsi aborde este tema en la Asamblea General de la ONU la semana próxima. Si me preguntás a mí, Alejandro Sánchez, lo que está sucediendo es injustificable lo que está sucediendo. ¿Es un genocidio? Es un genocidio, es injustificable. Es un nivel de violencia que está sufriendo la población civil que nada lo justifica. Yo también condeno los actos terroristas y creo que hay que bregar para que se libere a los rehenes. ¿Son comparables? No, no son comparables, son asimétricos totalmente, porque los que están sufriendo es población civil. Ahora bien, el Estado uruguayo, ¿qué ha hecho? ¿Ha condenado la violencia? Ha condenado la violencia. ¿Ha condenado la guerra? Ha condenado la guerra. ¿Ha declarado sistemáticamente que necesitamos construir paz? Lo ha hecho. ¿Ha condenado los atentados terroristas? También lo hizo. Y ha dicho que hay que frenar la guerra. Y está trabajando en eso. ¿Y por qué no ha dicho genocidio? Porque parece ser que las discusiones terminan siendo de palabras. Bueno, pero es un término que tiene su peso y hace poco una comisión independiente de la ONU lo estableció esta semana. Pero el Uruguay ha encarado en política exterior una lógica de relaciones diplomáticas en donde lo que estamos buscando es contribuir con soluciones y no con declaraciones. Y buscar de alguna manera el cese al fuego, que es lo más importante. Pero las y ese es el no centro. Son más probables. Políticamente, el Frente Amplio ha dado su expresión, las bancadas parlamentarias han dado expresión, los militantes nos hemos expresado, pero nosotros tenemos una responsabilidad de tratar de construir soluciones. Si nos quedamos en las discusiones de palabras, me parece que no contribuimos a los problemas. Y el Partido Nacional manifestó su rechazo a la marcha pro-palestina llevada a cabo frente a la Escuela Integral Hebreo Uruguaya y denunció que hubo escraches a menores y amenazas ante el centro educativo. Esta concentración de personas con banderas palestinas se dio en las cercanías del colegio privado ubicado en el barrio Pocitos de Montevideo, vinculado a la colectividad judía, y, dice el comunicado, se suma a otras manifestaciones antisemitas acontecidas. Allí estamos viendo el comunicado. La concentración se produjo días después de un incidente ocurrido en esa zona, cuando un pintor que había concurrido a trabajar a un edificio fue abordado por la policía que custodiaba la escuela porque su auto tenía una bandera palestina, según informó el semanario Brecha. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador.
¿Qué alcance tiene políticamente que un secretario de la presidencia señale que hay un genocidio en Gaza? Lo empieza a responder el invitado del móvil que la tiene al frente a Mariana Abreu. Adelante, Mariana. Así es, Martín. Saludamos a Gustavo Calvo, quien es docente y analista internacional, y a quien le vamos a trasladar esta pregunta que hacía justamente. Gracias, Gustavo, por recibirnos. ¿Qué implicancia política tiene a nivel nacional y también internacional que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, haya calificado lo que sucede en Gaza como un genocidio? Si bien lo dijo a título personal, bueno, es una persona con un cargo y desde la torre ejecutiva, lugar desde donde nunca se había puesto la discusión en estos términos. Sí, en realidad tiene relevancia a nivel nacional, a nivel internacional no será la primera vez ni será la última, ¿no? En muchos países incluso han declarado en forma mucho más formal, más institucional que Sánchez su posición sobre que esto es un genocidio o no. En mi particular opinión, yo creo que estamos, por un lado, desviando un poco el análisis profundo del caso, centrándonos en un término, en algo más bien dialéctico, que en realidad no tiene ninguna consecuencia diferente. Normalmente cuando se trata de hablar de genocidio se está refiriendo a la Convención de 1948, donde se define en su artículo 2 cuáles son las condiciones por las cuales se debería dar un genocidio. Se habla ahí de que explícitamente se debería buscar el exterminio, la aniquilación de algún grupo étnico, algún colectivo, y da una serie de condiciones que en general son 5 las que se tienen en cuenta, y aparentemente eso es lo que se toma como elementos para decir que esto es un genocidio. Lo que se supone que se quiere hacer, tratando de instalar la palabra genocidio y que se valide eso, es que de alguna forma pudiera haber sanciones a Israel, pudiera detenerse esta escalada militar o pudiera generarse algún parate en este operativo militar, teniendo en cuenta que el concepto de genocidio puede implicar la intervención de la Corte Internacional de Justicia y de algunos organismos o tribunales internacionales. Ahora, la Comisión de la ONU está independiente, que se pronunció recientemente también calificando a este hecho como un genocidio. ¿Qué elementos aporta en este sentido que tú mencionabas? Esta comisión en particular lo que dice es que por lo menos 4 de los 5 elementos que menciona la Convención Internacional de 1948 justamente podrían haberse cumplido, teniendo en cuenta algunos elementos que parecen ser para los detractores de esta comisión también una prueba de que es un poco floja la evidencia sobre la que se están basando. Están hablando, por ejemplo, sobre declaraciones de jerarcas israelíes, haciendo notar que su intención sería eliminar a Palestina en un futuro o tratar de eliminar todo vestigio de un segundo Estado palestino. Ese tipo de retórica es la que alimenta también la idea de que pudiera haber una intención. El tema de intención es fundamental en la declaración de genocidio. Pero, insisto en lo siguiente, estamos desviando el tema del análisis de fondo. Nadie, por decir que no es un genocidio, está pretendiendo decir que lo que pasa en Gaza tiene menos relevancia, que es menos espantoso, que es menos atentatorio contra la condición humana o que de alguna manera no está vulnerando derechos humanos básicos. Está sucediendo, todos lo sabemos. Estamos en una situación donde, igual que en la guerra de Ucrania y Rusia, vivimos esas famosas guerras híbridas, ese estado de situación donde la desinformación es la norma. Y por lo tanto, como ambos bandos en este caso están desinformando como metodología de guerra, porque Hamás también se considera en guerra, y jamás no podemos materialmente diferenciarlo de los palestinos hoy, no porque no queramos, sino porque no podemos. La implicación de Hamás dentro del pueblo palestino es tal que no se pueden ni siquiera identificar sus miembros. Todo lo que escuchamos o lo que vemos es complicado. Hoy se habla de 60.000 muertos, por ejemplo. Son cifras que no están confirmadas, son cifras que están dadas por un organismo de Hamás. Y como no hay operadores internacionales independientes sobre el terreno, porque no lo permite la situación bélica, tenemos que confiar en eso. Yo agregaría a esos 5 elementos de la Convención de 1948 un elemento básico que es el sentido común. Estamos hablando que después de 2 años de una asimetría bélica infernal, con el mejor ejército de la región, el más tecnificado, el más adelantado, enfrentado a gente que está en condiciones casi inhumanas de supervivencia, 2 años enteros, y declaramos, y vamos a confiar en la cifra, aunque no está confirmada, de 60.000 muertos, declaramos entonces que el 3% de una población que quiere ser eliminada fue eliminado.
no cierran esos números con el concepto de genocidio. Vuelvo a lo siguiente, ¿esto quiere decir que se justifica eso, se quiere bajar el precio a eso? De ninguna manera. Ahora, quizás lo que Sánchez pretende decir es decir, bueno, establecer el genocidio como una especie de acuerdo de países donde conceptualmente nos estamos dando cuenta de que hay una intención que va más allá de una guerra puntual, puede ser una especie de tour de force, una especie de generar una especie de grupo de países que pudiéramos llevar algún tipo de acción real. De hecho, algunos países de Latinoamérica se han expresado en este sentido, ¿no? Colombia, Brasil, también Chile. También es cierto que en un análisis frío serían los esperables por una cierta afinación ideológica, ¿no? Me gustaría además que hubiera otros países con otros perfiles que tuvieran el mismo discurso, que no lo tienen. Entonces, el tema es, volviendo a Sánchez, lo que salva todo este tema es el hecho de que él lo dice a título personal. Es aventurado como país centrar el discurso sobre lo que está pasando en Gaza en la interpretación o no de una palabra. Me parece que es muchísimo más fiel con lo que es la personalidad de la política exterior uruguaya de toda la vida, hacer una declaración donde nosotros condenemos puntualmente una serie de 6, 7, 8 puntos que sabemos que sí están pasando allí. Y además entender que a veces no tenemos la solución, no todo se reduce a un malo de la película, a veces dos fuerzas en pugna, aún con asimetrías, pueden estar a la vez equivocadas y a la vez tener razón. Israel no está inocentemente tampoco defendiéndose solo del 7 de octubre. Israel tiene un plan para manejar todo, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, bajo su dominio. Lo sabemos, lo sospechamos y lo confirmamos día a día. Entonces, también en Cisjordania van a pasar cosas. No como en Gaza, pero ya están sucediendo. También en los altos del Golán de Siria ya hay tropas israelíes. Israel tampoco es inocente. Por eso el tema es más profundo y me gustaría tratar el tema no que los políticos dejen de hablar de él, porque es fundamental el perfil político, pero dejar hablar a los técnicos en el sentido de generar una discusión. Hacíamos referencia en una conversación fuera de línea de que ahora se acerca a la Asamblea General, se acerca a nuestra presencia en la Asamblea General. Nuestro presidente podría en su discurso hacer una mención a eso. Eso mismo, ¿qué crees tú? ¿Podría haber alguna mención o por lo que te escucho quizás es un poco probable? Si fuera una mención solamente pretendiendo que esto se llame genocidio como una especie de política más bien de hinchada, me desilusionaría. Me gustaría que sí hiciera una mención a aspectos concretos del tratamiento de la situación por parte de un país que hace oídos sordos a la opinión pública internacional, que se basa solo en un apoyo político de la mayor potencia del mundo y que eso también es poco empático, demuestra también que es un país que no quiere integrar la sociedad internacional o por lo menos no quiere ponerse de acuerdo en la sociedad internacional, por lo menos en este gobierno, por lo menos en este punto, porque es otro tema también, Mariana, que hay que ver. El gobierno de Israel hoy todos tenemos muchas dudas de que sea el fiel reflejo de la opinión israelí en general. Estoy de acuerdo con que los israelíes, viendo lo que sucedió el 7 de octubre, les debe hervir la sangre. Eso es cierto. Pero no creo que todo esto que ha sucedido sea lo que tenían en mente. Entonces, la sociedad internacional, como una sociedad como la nuestra, buscará integrar, pero para integrarla hay que querer integrarla. No aislarse y funcionar como si uno pudiera manejarse solo. Y es aparentemente lo que está haciendo Tel Aviv. Muchas gracias, Gustavo Calvo, analista internacional, docente, y seguiremos sobre este asunto, informando y analizando también. Así que volvemos con ustedes, compañeros. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de otra guerra en curso, pero no particularmente de un acto de guerra en sí mismo, sino en un acto que ha sido considerado como muy grave en esta jornada. Estamos hablando de la invasión del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia a través de 3 cazas MiG-31 que durante 12 minutos sobrevolaron el espacio aéreo de ese país báltico, generando una respuesta inmediata de parte de las fuerzas de la OTAN, en este caso en particular de la Fuerza Aérea Italiana, que está a cargo de la custodia aérea de ese país, pero generando un nuevo incidente
que, bueno, genera mucha preocupación a partir de la seguidilla de hechos que se han dado en los últimos días, en las últimas semanas. Tienen que ver con la incursión de drones rusos en Polonia, 19 que fueron abatidos. También las denuncias de Rumania de que drones rusos sobrevolaran su espacio aéreo y ahora esto, que ameritó un llamado por parte del gobierno de Tallinn del encargado de negocios rusos en ese país. La situación amerita, según entiende el gobierno de Estonia, una reunión inmediata de la OTAN para analizar la situación que se considera muy grave y una escalada más en la tensión que se vive en la frontera entre la Unión Europea y Rusia. Según precisó el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, se trata de la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de aviones militares rusos en lo que va del año, pero la incursión de este viernes, en la que 3 cazas entraron en el espacio aéreo de su país, es descarada e inédita, según dijo. La incursión de hoy no tiene precedentes y exige una respuesta firme. Las pruebas cada vez más exhaustivas de las fronteras por parte de Rusia y su creciente agresividad deben responder a un rápido aumento de la presión política y económica, declaró el ministro. De acuerdo con la información proporcionada por las fuerzas de defensa de Estonia, los aviones implicados eran MiG-31 rusos que penetraron en la zona de la isla de Vainluu, en el Golfo de Finlandia, y no presentaban plan de vuelo, mantenían apagados los transponders y no se comunicaban con el control aéreo estonio, declaró el gobierno de ese país. La incursión activó la respuesta de cazas F-35 de la Fuerza Aérea Italiana desplegados en el marco de la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN, que interceptaron a los aparatos antes de que abandonaran el espacio aéreo estonio. La violación se produce poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia, en lo que fue entonces considerado un incidente transfronterizo más grave contra un miembro de la alianza desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. Y ahora hablamos del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque la jefa de Exteriores de la Comisión Europea, Kaja Kallas, está de visita en Brasilia, donde fue recibida por el canciller Mauro Vieira y también en su residencia por el presidente del vecino país, Lula da Silva. Ambos jerarcas, tanto el ministro de Exteriores brasileño como Kaja Kallas, coincidieron en la necesidad de que el acuerdo se firme antes de fin de año. Esa es la esperanza que existe, incluso antes de que Brasil abandone la presidencia pro tempore del Mercosur, aunque con algunos matices. Kaja Kallas dio a entender que no era una resolución fácil porque los 27 integrantes de la Unión Europea debían debatir sobre la conveniencia o no de este acuerdo, más allá de que todo esté encaminado. Hay países que todavía se resisten, particularmente Francia, a través de la presión que ejercen sus sectores agrícolas, y otros países que han estado bastante alineados con el gobierno de París. Sin embargo, hay esperanzas de que esto ocurra antes de diciembre, porque se entiende que es una solución que está planteada y que debe servir para que ambos bloques puedan beneficiarse de este acuerdo del cual se ha hablado mucho, que ha costado bastante y que todos pretenden, o casi todos, que se acuerde antes de que termine el año. El Mercosur está listo para firmar y tiene la expectativa de que eso pueda ocurrir en diciembre próximo en el marco de la cumbre semestral que el bloque celebrará en Brasilia, dijo el canciller brasileño Mauro Vieira, junto a la representante de la Unión Europea, a quien recibió este viernes en la capital del país. Kaja Kallas compartió el optimismo del canciller y, aunque no citó el mes de diciembre como meta para la firma, sí reiteró la voluntad política que existe en el bloque comunitario en relación a la próxima suscripción del acuerdo que se persigue desde 1999. Kallas afirmó que se ha enviado la propuesta de acuerdo al Consejo Europeo, que ahora deberá deliberar sobre el asunto, un debate que será entablado por 27 países y 27 democracias en una discusión en la que todos esperan que vaya bien, dijo la funcionaria. Durante su visita a Brasilia, Kallas también se reunió con el presidente Lula da Silva, quien la recibió para un encuentro privado en su residencia oficial, donde también reafirmó su confianza en la posibilidad de concretar el acuerdo este mismo año.
El presidente brasileño compartió además su optimismo este mismo viernes con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien conversó telefónicamente sobre la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur y otros asuntos de la agenda global. Aún con este optimismo renovado, la negociación no deja de tener serios obstáculos por delante y sobre todo en Francia, que vive un clima político caldeado y que se expresó con las protestas de este jueves que llevaron a 500.000 de personas a las calles, muchas de las cuales integrantes de sectores agrícolas, se oponen también al acuerdo entre ambos bloques. Y vamos a hablar de presupuesto ahora. Y les contamos que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en el presupuesto quinquenal no solo no se llega al 6+1% del PBI para educación e investigación, sino que la inversión educativa decrece su participación como porcentaje de este PBI. Claro, tras comparecer en representación del PIT-CNT ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja en el Parlamento, Abdala dijo que no se entiende lo que definió como discriminación hacia la Universidad de la República en el proyecto de ley de presupuesto, y también continuó refiriéndose a este asunto, asegurando que el gobierno basa sus expectativas en un nivel de crecimiento de la economía que es incierto en función de la situación internacional. Un déficit fiscal acumulado que quedó de la administración anterior hacia esta y con el objetivo de abatir un 1,5% del déficit fiscal. Esto estaría sostenido a partir de un proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno que aparece un tanto incierto por la situación internacional que se desarrolla, y desde la perspectiva del PIT-CNT se ha propuesto en ese cuadro mejorar la definición y la aplicación de políticas sectoriales para generar trabajo de calidad, no quedarse contentos con una inversión educativa en la cual la educación cae en su participación en el Producto Bruto Interno Nacional. No solamente no se da el objetivo explícito de avanzar al 6+1 en la educación, sino que decrece la participación de la educación en el PBI. Señalar de manera notoria lo perjudicial que es un proceso de discriminación que no entendemos de la Universidad de la República, porque la Universidad de la República es parte de las locomotoras que tenemos para el desarrollo. La necesidad, digamos, de concebir en el andamiaje del Estado que es importante que al trabajo permanente se desarrolle con trabajadores permanentes, superando distintos modos de precariedad que hay en el Estado, y que hay que tener objetivos explícitos, tanto de crecimiento del empleo como de mejora de los salarios. Por ahí anduvo, digamos, la posición que ha tenido nuestro PIT-CNT, que comparte la dirección de algunos tributos nuevos que tienden a gravar de mejor manera el capital, aunque los considera insuficientes. Y bueno, ni que hablar, ustedes saben que venimos insistiendo con una propuesta de un tributo del 1% al 1% más rico de la sociedad para abatir la pobreza infantil, que venimos planteando la necesidad de una reforma tributaria de segunda generación, y bueno, estaremos a las discusiones que se den en el propio Parlamento, digamos, para ver si estas observaciones que ha hecho el PIT-CNT pueden ser tenidas en cuenta en alguna medida. Y esta situación vinculada al presupuesto universitario abre la puerta a una discusión que era esperable, y en la comisión correspondiente a nivel parlamentario, dijo el diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti, se está empezando a analizar la posibilidad de redireccionar partidas presupuestales para destinarlas justamente a la UDELAR. Y justamente este anuncio lo hizo tras la comparecencia del PIT-CNT, que llegó a esta comisión para dar su evaluación de este proyecto de ley de presupuesto, como veíamos en la nota anterior, en las declaraciones de Marcelo Abdala. Ellos plantearon algunos puntos de acuerdo con la propuesta de proyecto presupuestal que viene del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, manifestaron que algo que es positivo es que no se reduce el gasto público social, que se establecen algunos mecanismos de incremento de recursos en materia tributaria que van en el sentido correcto. Por ejemplo, el cambio en la tributación de las empresas transnacionales, el cambio en la tributación de las inversiones financieras en el exterior. Ellos lo calificaron como avances, más allá de que consideran que son insuficientes los recursos que se van a recaudar por esas medidas. Y en ese sentido plantearon algunos puntos de acuerdo, como decía. También se manifestaron de acuerdo con el direccionamiento de los incrementos presupuestales que vienen en el proyecto presupuestal, principalmente el tema de la infancia, que es lo que se lleva la mayoría del aumento. Y después plantearon algunas visiones críticas, algunas insuficiencias que ellos ven, por ejemplo, la insuficiencia en los recursos para la educación pública, que es algo que
en la comisión estamos ya considerando desde hace varios días la posibilidad de redistribuir alguna de las partidas para mejorar lo que es la dotación de la UDELAR, por ejemplo, y ellos plantearon también la necesidad de políticas más contundentes para lo que es la transformación de la matriz productiva en la lógica de una estrategia nacional de desarrollo, que claramente es algo que no se soluciona en 5 años, eso también fue parte de lo que se discutió en la comisión, pero ellos plantearon una serie de insumos de cuestiones que pueden ir en esa dirección. Y el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional anunció que planteará que el artículo 481 de este proyecto de ley de presupuesto a estudio de la Cámara de Representantes, que propone simplificar el proceso de divorcio, se discuta aparte en la Comisión de Constitución y Códigos. Este artículo plantea la posibilidad de que se concrete el divorcio por la sola voluntad de una de las personas cónyuges, elimina el requisito de los 2 años de antigüedad para que se concrete y reduce las audiencias judiciales de 3, lo que pasa en la actualidad, a una sola. El divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges está bien, es un régimen que lleva mucho tiempo. Tenía determinados requisitos, tiempo previo y 3 instancias de audiencia, que de alguna manera lo que buscan es que no se disuelva sin tener un proceso de incluso reflexionar, incluso de procesar determinadas consecuencias que en este caso se eliminan. ¿Usted entiende que es una manera de deslegitimar la institución matrimonial? Indudablemente que sea un mero trámite, el de la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, desnaturaliza, degrada, envía un mensaje cultural de que es algo descartable, efímero por naturaleza, porque si tú con un mero trámite podés disolverlo sin tener ningún tiempo previo, de alguna forma la señal que envías es que es algo descartable, trivial, y no es lo que nosotros creemos que es el matrimonio. El matrimonio es una institución clave en la base, porque lo dice nuestra Constitución, pero también en la base de cualquier sociedad actual. Les contamos que la Defensoría Pública atiende aproximadamente el 90% de las víctimas de violencia basada en género y el 100% en el caso de niños, niñas y adolescentes con sus derechos presuntamente vulnerados que solicitan audiencias de manera urgente. En ese sentido, advierten un aumento de las situaciones de violencia y solicitan integrar la mesa interinstitucional para trabajar en la solución de esta problemática. El trabajo de familia especializada, por ejemplo, del año 2022 al año 2023 aumentó un 65% en todo el país a la Defensoría Pública. No solamente porque aumentan los casos, sino también porque más población está accediendo al servicio de la defensa pública por cuestiones económicas que todos conocemos. Nosotros hemos visto varias manifestaciones de violencia vicaria, específicamente por ejemplo, en el pago de las prestaciones alimentarias, que es un tema que defensores y defensoras en todo el país estamos lidiando, una forma de violencia económica contra la mujer, pero también de violencia vicaria porque afecta directamente los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y obviamente esa es una cuestión que a la madre le genera un daño particular. La Defensoría Pública solicita integrar la mesa interinstitucional que instaló Presidencia de la República para trabajar en las respuestas a la violencia de género. Somos un insumo importante. De acuerdo a las propias estadísticas que maneja el Poder Judicial, nosotros atendemos aproximadamente un 90% de las víctimas de violencia basada en género, que en su mayoría son mujeres pobres. Y ese es el público al que accede mayoritariamente la Defensoría y son las mujeres que están siendo vulneradas por la carencia de recursos. También asistimos al 100% de los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos presuntamente vulnerados y que se convoca a la audiencia en régimen de urgencia. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos es experiencia acumulada en esas materias. Apuntan que lo presupuestal es fundamental para dar una respuesta adecuada a las situaciones de violencia porque faltan técnicos para elaborar informes. También señalan que es importante la especialización profesional de la Defensoría. Cuando un niño, niña o adolescente no tiene progenitores que lo protejan y recurre al Estado y ese Estado no lo protege, se está ejerciendo violencia institucional. Bien, cambiamos de tema. Presten atención, como parte de un trabajo coordinado entre los servicios bromatológicos departamentales, se detectó a nivel nacional la comercialización de quesos rallados adulterados de 2 marcas en particular. Se trata de los productos identificados como queso rallado con las marcas Doña Teresita y Pradera Sur, que están siendo retirados del mercado.
Presentan elementos de riesgo como no contar con habilitación y registro bromatológico para su elaboración y venta y que no se ha identificado su lugar de producción. Se recomienda no adquirir ni consumir productos de estas marcas y en caso de haberlos comprado, dirigirse al comercio proveedor para su devolución. Al realizar compras en ferias barriales o a través de plataformas online, verificar siempre que los alimentos cuenten con rotulación legible donde figuren razón social del elaborador, ingredientes y número de registro bromatológico. La validez de cualquier registro a nivel nacional puede consultarse en la web del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos. Hay una web que es runaev.gov.uy. Bueno, hoy es viernes, día de columna cultural y de darle la bienvenida a Nacho Vázquez. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Todo bien. En una semana muy especial porque pasan muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por ejemplo, estas vacaciones de primavera para los más chicos. Exactamente. Vamos a ir con un par de actividades o contenidos, si se quiere, para las infancias y adolescentes. Antes voy a hacer dos avisos bien breves. La semana pasada anunciamos que estaba el remate de cine para juntar fondos para el DETUR en la columna. Por motivos climáticos no va a ser este sábado, pasa para el próximo domingo 28, pero se va a estar haciendo igual. Y lo otro es que nos va a agarrar ya con la Feria del Libro empezada la próxima columna. Bien. Entonces quería anunciar que arranca el jueves 25 y que en el canal, con la conducción de Pederoni, se va a estar haciendo un streaming de 3 Gabriel a 4. Pederoni. Exactamente. Escritor también, además de periodista y compañero durante mucho tiempo de esta casa. Exactamente, así como siempre se va a poder seguir la feria por TV Ciudad, amén de toda la programación que pueden encontrar en la página o en las redes de la Cámara del Libro Uruguayo. Perfecto. Ahora sí, vamos con los contenidos propiamente dichos. Vamos a arrancar con Rodamundo, que es un festival internacional de artes escénicas para las infancias y adolescentes. La idea de Rodamundo básicamente es acercar a las niñeces a lo que es el mundo del teatro. Por eso mismo hay distintos contenidos que van a estar arrancando mañana, sábado 20, y van hasta el 27 de septiembre. Que incluyen teatro, música, danza, clown. También va a haber talleres como para repensar lo que es este ejercicio teatral y demás con los niños y con los adolescentes. Precioso. Tiene actuaciones internacionales, hay compañías de teatro de Francia, de España. Y lo bueno que tiene y lo interesante también es que va a estar sucediendo en varias sedes, en distintos teatros. Va a estar en el Teatro Solís, en el Auditorio Nacional del Sodre, en La Gringa, en el Teatro El Campón, en el INAE, capaz que me olvido por alguno por ahí. También pueden verlo en la página de las redes de Rodamundo, que la verdad trabajan muy bien con sus redes. Y es la tercera edición y una experiencia que la verdad ha sido exitosa, como estamos pudiendo ver en las imágenes, que convoca bastante, así que queda la invitación. Las entradas se venden en Ticantel o en las boleterías de cualquiera de los teatros que forman parte. Para las niñeces que estamos viendo, qué linda palabra, niñeces, que Exactamente. estamos viendo allí disfrutando de otra edición. Y vamos a seguir con otro contenido, también infantil, por así decirlo, que, bueno, estuvimos hablando mucho durante todos estos días, incluso en la previa, de lo que fue el fenómeno de Sub-200, la expedición del Instituto Clemente Estable en el Falcortú. Y sabemos que se hizo un streaming, pero la gente de Cómic Bacterias se encargó de hacer otra versión de ese streaming. Qué bueno. Para arrancar desde el principio, Cómic Bacterias es un colectivo que nace de investigadores jóvenes del Instituto Clemente Estable, junto con Nicolás Peruso y Alejandro Rodríguez, ambos historietistas y ilustradores, que adaptaron lo que fue la transmisión a estas historietas de ellos que ya tiene todo un antecedente, lo vamos a escuchar ahora a Nico Peruso, que conversé con él, de ser historias que buscan la divulgación para las edades más tempranas. Es un lenguaje fácil, una llegada, que además es para las edades más tempranas, pero cualquiera que pueda ver una historieta de ellos le va a gustar y o sea, lo va a conquistar porque son muy buenos. Yo por eso decía para las infancias en un principio, porque para todos aquellos que somos ajenos a la ciencia, también es algo muy entretenido para tener un primer acercamiento y realmente ahí estamos viendo, el trabajo es muy bueno. Todo lo que fue especies animales, o sea, por fuera de las bacterias que se vio en el streaming, realmente las ilustraciones parecen fotografías. Increíble, y a toda velocidad además, porque acaba de terminar la expedición y ya Bueno, tenemos todo esto. Nicolás me contaba un poco, que eso no quedó en la entrevista que vamos a ver, de que el ritmo fue bastante vertiginoso, que empezaron a trabajar con una bióloga para tener más información, porque ellos también tienen que nutrirse de fuentes para poder crear humor. Y si no sabemos lo que estamos viendo, es como bastante complicado. Si te parece, escuchamos a Nicolás, que nos va a contar mejor qué es Cómic Bacteria y cómo fue esta expedición para ellos. Buenísimo, vamos a verlo.
Bueno, junto con mi socio, Alejandro Rodríguez Juele, nos dedicamos a los cómics educativos desde el año 2010, más o menos. Primero empezamos a generar cómics de historia, contamos todo el proceso de independencia nacional, creamos un portal y luego, como vimos que eso tuvo éxito, empezamos a expandirlo, por ejemplo, a idioma español o matemática. Desde hace 10 años trabajamos con el Ballet del Sodre, haciendo adaptaciones de algunos de sus ballets, y desde el 2018 hicimos equipo con el Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable para hacer cómics de divulgación basados en el mundo microscópico. Nosotros habíamos hecho un proyecto ya de divulgación científica un par de años antes, llamado Lo que hay en mi cabeza sobre el consumo responsable de marihuana, cuando estaba empezando a discutirse el tema de la desregulación y del acceso en farmacias. Entonces, cuando algunos de estos científicos del Clemente Estable vieron que nosotros podíamos llevar como a una cuestión bastante amena y bastante clara de explicar el mundo microscópico, nos convocaron a ver si podíamos hacer lo mismo con las bacterias. Bueno, lo que sucede es que una de las científicas del Clemente Estable estuvo arriba del barco, Claudia Piccini. Ella se iba a dedicar a estudiar las bacterias que viven en el lecho marino. Entonces, originalmente el plan era crear un minicómic que fuera como complementario a esto que íbamos a estar viendo, ¿no? Que se viera también el mundo microscópico que iba a estar estudiándose en la expedición Sub-200. Lo que sucedió es que se nos ocurrió que quizá podíamos hacer algo un poco más interactivo y algo un poco más abarcativo, no solamente del mundo microscópico. Entonces ahí convocamos a una bióloga, a Natalia Viera. Entonces lo que estuvimos haciendo durante estas 2 semanas es, cada vez que se viralizaba algún bichito de estos que se hacía muy famoso, Natalia nos aportaba un poco de información científica, nosotros lo ilustrábamos, también hacíamos como algún chiste para que siempre se cumpliera esto de, por un lado, lo ameno y lo lúdico, y por otro lado también la parte de divulgación. Entonces es lo que hemos estado haciendo. En algunos casos hemos también aportado alguna cuestión del mundo microscópico, pero también hablando de la fauna marina. Y vamos a la música ahora. Vamos a la música. Pequeño recordatorio antes de meternos con toda la cartelera musical que tenemos. Cómic Bacteria, lo pueden buscar en Google y los cómics están disponibles en la web, lo pueden descargar como PDF. La idea es que sean de libre acceso para todo el mundo. Ahora sí, retomando con el tema musical, este jueves 25 de septiembre, la semana que viene, va a estar Papina de Palma en la Facultad de Medicina. Es una invitación y también un llamado a colaboración, ya que la Facultad de Medicina cumple 150 años como facultad y 100 años en este edificio. Y la idea es no vender entradas, sino bonos colaboraciones. Estamos poniendo el número de WhatsApp en pantalla para que la gente pueda colaborar con preservar justamente este patrimonio que es nuestra Facultad de Medicina. Además, este fin de semana vamos a tener 2 festivales bastante distintos. Por un lado, vamos a tener la 4ª edición del ciclo Fil de Agua. Fil de Agua es un sello discográfico independiente que se fundó en 2008, por ahí en Jacinto Vera. Tiene una curaduría bastante particular y linda que apunta a lo popular experimental, es decir, de repente géneros que ya conocemos, pero con una vuelta de tuerca. Este ciclo comienza el sábado también en la Sala Lazaroff. Van a estar tocando la sanducera Carmen de los Santos y Club de Fans de Silvia Meyer, que es una antología que se hizo de toda la obra de ella con distintos artistas. Está editado en formato vinilo, muy recomendable para ir. También el sábado 20, pero con otro perfil, vamos a tener el Festival Buena Vibra. Van a venir artistas internacionales como lo son Conociendo Rusia, Silvestre la Naranja, Lauta, y artistas nacionales como 235, Agustina Giovio y Mala Praxis, que es una rapera que recomiendo bastante. Esto es en sitio, en la carpa que está armada en el velódromo, también el sábado 20. Y para cerrar con toda esta música, esta semana tuvimos la noticia de que Jorge Drexler lanzó un nuevo single, El fin y el medio. Ahí estamos viendo un poquito en pantalla. Es un lyric video, es decir, el video es la animación del texto. Tiene esa particularidad que tiene Jorge para escribir, de que hay como bastantes juegos de palabras y giros sobre ciertas ideas que de repente se toman desde otro lugar. Él dijo que no es una pronunciación sobre el genocidio palestino, pero que sí es sobre todas las guerras y todos los conflictos y cómo parece que no hemos entendido acerca de eso. Él habla mucho de eso, ¿no? Es un tema recurrente. Exactamente. Me gustaría para cerrar leer solamente un rengloncito de lo que es la canción y nos vamos escuchando el fin y el medio, si te parece, Nati. Sí. Con todo esto de la infancia y demás, Jorge escribe: un daño es un daño, del verbo dañar, todos los daños son daños centrales, un niño es un niño, no existen los daños colaterales. Bien, vamos a escucharlo entonces y nos vamos a una pausa, pero volvemos.
refugiado es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Y les contamos que un estudio presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística alertó sobre problemas nutricionales, violencia en la crianza y síntomas de depresión en madres en la infancia rural en Uruguay. Atención, porque en las zonas rurales la violencia impacta en 4 de cada 10 niños y niñas de entre 2 y 4 años, lo que obliga a llevar adelante políticas integrales y de cuidado. Según la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud 2024, un 12,8% de los niños y niñas presentan sobrepeso u obesidad y un 5,2% retraso en el crecimiento, cifras que superan ampliamente lo esperado para la población infantil. Además, casi la mitad de los mayores de 2 años consume bebidas azucaradas y casi una cuarta parte de las madres entrevistadas muestra síntomas compatibles con depresión. Las problemáticas que afectan a las infancias en las zonas urbanas también están afectando a las infancias en la ruralidad y en algunos casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con hacinamiento, etcétera, y muchas veces en la capacidad de ser acompañados y acompañadas para la crianza, en estos casos vemos que estos problemas se agravan aún más en la ruralidad del país. Entonces eso implica un desafío para las políticas sociales y para las políticas públicas de protección a la infancia para poder llegar de mejor manera a acompañar a estas familias. Y al día de hoy, Uruguay Crece Contigo no está llegando, tiene muy poca permeabilidad en lo que es la ruralidad del país y eso hace que el derecho a poder ser acompañado y acompañadas durante la crianza en las infancias en situaciones de mayor vulneración social no está siendo equitativo entre la ruralidad y lo urbano. Las autoridades coincidieron en que la violencia contra la infancia y la violencia de género son problemas públicos y estructurales que requieren políticas específicas y articuladas entre Estado y sociedad para transformar las condiciones de crianza y garantizar derechos. Otro asunto, Álvaro Brunini, que es el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dijo que ese organismo, la ANI por sus siglas, precisa mayor presupuesto justamente para profundizar las tareas de investigación. Brunini dijo que tienen un déficit importante y necesitan más recursos para poder ofrecer además becas de posgrado y alentar a las empresas que estén innovando. Desde el ANI veníamos planteando la situación, que teníamos un déficit importante y que precisamos un incremento de presupuesto para poder atender lo que es el financiamiento a proyectos de investigación, a becas de posgrado, a empresas que estén innovando. Por suerte tuvimos por parte del Poder Ejecutivo un incremento de presupuesto que obviamente ahora lo tiene que discutir el Parlamento, que atiende esta situación y al mismo tiempo se están proponiendo algunas iniciativas nuevas, por ejemplo, el financiamiento a proyectos de investigación de largo plazo, de 5 años, que aspiramos, digamos, hacia fin de año poder abrir los llamados para que a partir del próximo año grupos de investigadores de diferentes universidades puedan presentarse y puedan empezar a desarrollar proyectos ya con una estabilidad más larga en el tiempo. Retomamos la información internacional hablando de otra de las crisis del momento que tiene que ver con el despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe y que genera mucha preocupación, sobre todo por la historia larga que tiene la incidencia de Estados Unidos en la región. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo hoy que Estados Unidos lleva adelante una guerra no declarada contra Venezuela. Esto en un contexto donde hoy precisamente el embajador ante la ONU de Venezuela planteó la necesidad de que este organismo
le ordene a Estados Unidos detener las operaciones que está llevando en el Mar Caribe, que entiende que son perturbadoras para toda la región y que generan una situación de escalada bélica que podría terminar en una guerra. Mientras tanto, Venezuela sigue preparando a su gente, no solo a sus tropas, con esa operación Caribe 200 que lleva a cabo en la isla de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la costa venezolana, sino también instruyendo en el uso de armas a civiles, no solamente de las milicias bolivarianas que ya están predispuestos a participar, sino por orden del presidente Nicolás Maduro a civiles de zonas populosas de su país. La representación de Venezuela ante las Naciones Unidas demandó este viernes el cese inmediato de las operaciones militares de Estados Unidos al sur del Caribe, al considerar que las acciones son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional que proscribe explícitamente la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas, así como el bombardeo de civiles. Instamos a todo el sistema de la ONU y a este Consejo de Derechos Humanos a condenar estas políticas de fuerza que ponen en riesgo la paz y seguridad internacionales, exigir al gobierno de Estados Unidos poner fin a estas acciones hostiles y respetar plenamente la soberanía e integridad territorial y la independencia política de Venezuela, exhortó el embajador Héctor Constante Rosales, cabeza de la delegación venezolana en las oficinas de la ONU en Ginebra. El diplomático alegó que según fuentes oficiales de Estados Unidos, ya están realizando ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, bombardeando con misiles inteligentes pequeñas embarcaciones artesanales, violando todo derecho existente contra países y personas, y destacó que desde hace años Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de Estados Unidos. Según el funcionario, estas acciones configuran violaciones flagrantes a la Carta de la ONU, amenazan gravemente la estabilidad hemisférica y ponen en peligro los derechos humanos del pueblo venezolano y de la región, según dijo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo este jueves que enviará militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas en medio de la escalada de tensión con Estados Unidos y convocó hace un par de semanas a los voluntarios apuntados en la milicia, un cuerpo castrense compuesto por civiles, a que se entrenaran en los cuarteles. Volvemos a nuestro país. Les contamos que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, emitió un comunicado en el que señala que las afirmaciones del senador Eduardo Brenta del Frente Amplio respecto a que ella solicitó a la Caja de Profesionales información comprendida en el secreto tributario en el marco de un sumario a una fiscal son inexactas. Y dijo que citará a Ferrero al Parlamento para que brinde las explicaciones pertinentes. Nosotros no hicimos afirmaciones, tomamos una denuncia de prensa que nos pareció grave, porque evidentemente hay acceso a una información que entendemos no debía acceder la fiscal, razón por la cual lo que nos vamos a analizar es justamente la convocatoria de la fiscal. La fiscal corresponde su ubicación es en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto la citaremos a través del Ministerio de Educación y Cultura a los efectos de realizar el trámite correspondiente para entender que si estas afirmaciones son inexactas, bueno, que él nos explique cuáles son las exactas, porque en realidad el acceso a la información respecto a los aportes a la Seguridad Social, a la Caja Profesional de más de 300 fiscales, violan, por lo menos desde nuestra mirada, veremos los argumentos que la fiscal maneja, pero me parece que es bueno esclarecer esto, porque es un hecho que realmente desde el punto de vista de la sociedad uruguaya complica hasta dónde son las potestades de la Fiscalía General en materia de acceso a la información de cualquier ciudadano, por lo tanto, y mucho más de los fiscales, ¿no? Por lo cual, la gravedad del hecho me parece que es clara, y si la fiscal tiene los argumentos jurídicos correspondientes, lo mejor es que los vierta en el Parlamento para poder deslindar su responsabilidad en este hecho. Sí, nos sorprende un poco la búsqueda de una aparente información respecto a que si hay fiscales que están ejerciendo libremente su profesión. Si es así, hay otros mecanismos para poder buscarlo sin acceder a información privilegiada, digamos, y además el hecho de que fiscales estén aportando a la caja profesional no demuestra para nada que estén ejerciendo libremente la profesión, porque todos sabemos que hay profesionales que trabajan en el sector público y a su vez aportan, aunque no ejerzan, aportan a la caja profesional para asegurarse una segunda jubilación. Entonces, ella además inicia un sumario a una funcionaria de la Fiscalía que, en mi opinión, si estos son los hechos, la resultante va a ser negativa
y probablemente actúe con todo derecho contra el Estado, ¿no? Bueno, y ya de salida repasamos los datos del tiempo para este fin de semana. Hay que prestar mucha atención porque viene complicado. Lluvias durante todo el sábado y parte del domingo. Empiezo por el pronóstico para el primero de esos 2 días. Mañana, sábado 20 de septiembre, en Montevideo y área metropolitana, por la mañana el cielo estará cubierto con precipitaciones y probables tormentas, y además habrá neblinas. Y por la tarde y la noche se pronostica cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, y otra vez neblinas. Temperaturas extremas proyectadas. Atención, mínima 14 grados, máxima 20. Y el domingo en la mañana también estará nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, pero habrá mejoras temporarias. En la tarde, nuboso y cubierto con periodos de algo nuboso y probables precipitaciones. Mejora un poco en la tarde del domingo. La mínima será de 12 grados y la máxima de 20. Estamos cerrando semana, ya empieza el lado B en la pantalla de TV Ciudad, y al final de ese programa llegará lo más destacado de esta edición central de MBD Noticias en formato en síntesis. Se pueden informar en MBD Noticias durante el fin de semana en las redes sociales, además en la edición del domingo a las 19 horas y el lunes en los horarios habituales. A las 18:30, por supuesto, nos encontramos con Martín aquí en la pantalla de TV Ciudad. Así es, hasta entonces y gracias por estar. Que pasen bien.